El SP500 y el Nasdaq están muy cerca de romper sus máximos históricos, pero Bitcoin sigue $20,000 por debajo. Muchos dicen que cuando esos activos suben, Bitcoin sube aún más, pero esto no ha sido así en el último mes, ya que Bitcoin se encuentra en la zona de los $108,000 de nuevo. Por otro lado, se concreta el día de la reunión para las negociaciones arancelarias entre Estados Unidos y China. Y en caso de que los resultados sean positivos, sería beneficioso para el sector de las criptomonedas en el corto plazo. Y la gráfica del Others contra Bitcoin está en mínimos históricos, por lo que en cuanto al riesgo-beneficio puede estar en buenas zonas de compra en caso de que Bitcoin sí rompa sus máximos. Todos estos temas los veremos en este video haciendo un análisis técnico y fundamental. En primer lugar, analizando lo que ha pasado con el precio de Bitcoin en una temporalidad de 4 horas, vemos cómo finalmente rompió este nivel de soporte en la zona de los $109,000, llegó a estar aproximadamente 2 días por esos niveles. Y después tuvo una subida de aproximadamente un 5%, volvió a ir a esta zona entre los $108,000 y de momento parece que la está respetando. En el medio plazo sería positivo ver si Bitcoin logra mantenerse por encima de esta zona en torno a los $109,000 y creo que lo que está en líneas blancas es una proyección de lo que puede llegar a pasar. Seguir lateralizando por estas zonas aproximadamente unos 15 días más, aproximadamente 2 semanas y luego ver un movimiento impulsivo que nos lleve a zonas en torno a los $130,000 y los $150,000 para mediados de noviembre, completándose así ese último impulso alcista antes de una corrección mayor. Se ha comentado de que Bitcoin, al estar por debajo de la Bull Market Support Band, tiene ya una tendencia bajista. Pero si nos vamos a lo que ha pasado históricamente, una temporalidad semanal, y nos vamos a ciclos anteriores, vemos como sí es cierto que, por ejemplo, en el ciclo del 2013 sí respetó muchísimo toda esta línea de soporte y casi nunca rompió por debajo, y cuando finalmente sí rompió por debajo de esta gráfica fue el inicio del mercado bajista, fue más bien la confirmación. Pero después del ciclo del 2017 vemos como esta Bull Market Support Band quedó descartada para detectar cuándo empieza el mercado bajista. Aquí rompió varias veces y después de este periodo sí tuvo una fase alcista. Al igual que en el ciclo del 2021, cerró varias velas por debajo de la Bull Market Support Band y sin embargo todavía queda un impulso de aproximadamente un 130%. Específicamente en este ciclo ha estado varias veces por debajo de esta Bull Market Support Band y ha tenido varios cierres de vela, y normalmente cuando la rompe con fuerza suele estar en este caso un periodo de 50 días y en este caso un periodo de 80 días aproximadamente, sumándole este otro sería un periodo de aproximadamente 50 días, por lo que cuando la rompe con fuerza como fue en este caso aquí suele lateralizar más o menos 50 días por debajo de esta Bull Market Support Band. Y de repetirse algo similar, sumándole estos 50 días aproximadamente, nos llevaría a que aproximadamente para mediados o finales de noviembre podríamos ver esa ruptura al alza. Por lo que, como hemos comentado en videos anteriores, puede que el ciclo se extienda un poco más de lo que nos tiene acostumbrados y ver los máximos tal vez a inicios de diciembre. Claro, en la etapa del ciclo en la que nos encontramos tenemos que tener los riesgos bien asumidos y pueden perfectamente la zona de los $126,000 sí haber sido los máximos de ciclo. Pero como mencioné anteriormente y personalmente creo que todavía queda ese último impulso alcista para llegar por lo menos a la zona de en torno a los $135,000, que sí se den los mejores puntos de venta para Bitcoin y en el que sí haya un incremento notorio en los rendimientos de algunas altcoins. En cuanto a Ethereum podemos ver cómo sigue en este canal, mi tesis sigue siendo la misma, podemos seguir lateralizando por estos niveles, incluso tal vez romper rápidamente esta banda de soporte de la Bull Market Support Band, pero que para ya sea dentro de 1, 2 o 3 meses ver esta ruptura al alza que lleve el precio de Ethereum alrededor de los $6,000. Viéndolo en una temporalidad semanal, vemos que cuando Ethereum pasó desde los $1,400 hasta los $2,700, se apoyó varias veces en esta Bull Market Support Band, incluso la llegó a romper durante un periodo de tiempo, similar a lo que pasó aquí. Podemos estar en un periodo de lateralización similar antes de ver un impulso que en el caso anterior fue de aproximadamente un 132%, que de repetirse llevaría el precio de Ethereum aproximadamente hasta la zona de los $7,700, lo cual no es algo imposible y más aún tomando en cuenta la línea de resistencia que viene siguiendo desde inicios del ciclo.
En cuanto a Solana, en videos anteriores analizamos cómo había roto esta línea de tendencia que también había actuado como soporte, en este caso desde los mínimos vistos por los aranceles de Trump en abril, y hablamos de cómo ahora podía actuar como una resistencia. Finalmente fue así y llegó a tocar este nivel cayendo un 17% y actualmente sigue lateralizando en niveles de la Bull Market Support Band. Por lo que puede ocurrir algo similar, tal vez seguir lateralizando por estos niveles y ver una ruptura de esta línea de soporte en la que sí actúe como soporte y ver niveles superiores aproximadamente en niveles de $350 por cada unidad de Solana. Ahora, en los mercados en general vimos que desde la caída del 10 de octubre prácticamente se han recuperado y están tan solo en el caso del S&P 500 a menos de un 1% de romper máximos históricos y se recuperaron completamente después de esta liquidación el día del 10 de octubre. Gráficos como el Nasdaq que están en una situación similar después del día de la liquidación están muy cercanos a romper con fuerza los máximos históricos, igual alrededor de un 1%, pero Bitcoin sigue por debajo de estos niveles, aproximadamente desde el inicio de la mecha al día de la liquidación sigue aproximadamente un 9% por debajo. Por lo que la tesis de que cuando el Nasdaq y el S&P 500 suben, Bitcoin tiende a subir aún más, de momento no está siendo acertada. Ahora, puede que Bitcoin vaya con retraso debido a las presiones arancelarias de parte de China y Estados Unidos, por lo que de resolverse ese tema, puede que sí veamos esa explosión en el precio de Bitcoin. En cuanto a la dominancia de Bitcoin, mi tesis sigue siendo la misma. Creo que vamos a ver una fuerte caída en la dominancia que nos lleve a niveles por lo menos del 50% en el que se den los mejores puntos de venta, y muchas personas mencionan que podemos llegar a caer hasta una dominancia de en torno al 45%. Personalmente veo bastante poco probable que esto suceda, y no es que en ciclos anteriores no haya pasado, la caída de la dominancia sea un periodo muy rápido de tiempo y llega a estar en estos niveles del 42%, pero debido a la situación macroeconómica creo que va a ser bastante difícil que veamos estos niveles. Por lo que repito, en caso de llegar a niveles en torno al 51 o el 50%, realizaré la mayor parte de las ventas. También hemos hablado de cómo el oro está en una gran tendencia alcista, poniéndolo en una temporalidad diaria. Hemos mencionado cómo espero que por lo menos tenga un retroceso hasta esta línea de tendencia. Esto lo mencionamos antes de que ocurriera esta gran caída en el oro, porque lo que puede seguir lateralizando por estos niveles, y eso probablemente provoque una rotación de la liquidez del oro hacia el sector de las acciones, y parte de ese dinero espero que se vaya para el sector de las criptomonedas. Por lo que en caso de que esto suceda podría ser un catalizador para ver impulsos en el precio de Bitcoin. En cuanto a la dominancia de USDT, hemos hablado de cómo puede estar formando un gran patrón de acumulación de Wyckoff, en el que el patrón característico suele ser una falsa ruptura a la baja. De ver esta caída en la dominancia de USDT hacia niveles de aproximadamente el 3,6%, podría ser una gran rotación del dinero en esta stablecoin hacia el sector de las criptomonedas, en el que se den excelentes puntos de venta, para posteriormente, después de eso, sí ver cómo la dominancia de USDT sube, dando el origen del mercado bajista hacia aproximadamente niveles del 8%. En cuanto al total, que es el gráfico que nos muestra la capitalización total del mercado de las criptomonedas, marcando esta línea de resistencia que viene siguiendo del ciclo del 2017 y el ciclo del 2021, hemos mencionado cómo los máximos para este ciclo en cuanto a la capitalización de mercado puede estar en torno a los 8 o los 9 trillones de dólares. Muchas personas mencionan que este movimiento aquí es algo imposible, pero recordemos que en el último mes el oro subió aproximadamente un 30%, lo que dio un flujo de 8 trillones de dólares en un mes para el mercado del oro. Por lo que ver un incremento de 3.5 trillones de dólares a aproximadamente 7 trillones de dólares por lo menos, que serían aproximadamente 3 trillones de dólares para el mercado de las criptomonedas, no me parece imposible. Y en caso de que eso suceda, en este punto de aquí se va a hablar de que las criptomonedas son una excelente inversión, de que van a cambiar al mundo y todo el mundo va a querer comprar criptomonedas en este punto de aquí, similar a lo ocurrido en el 2021, para posteriormente a eso sí ver una corrección de aproximadamente un 75% que nos lleve para en torno al 2027 a niveles similares a los actuales, en los que sí se den los mejores puntos de compra, como lo ocurrido en estos puntos de aquí, de cara al próximo mercado alcista. Y actualmente hay muchos catalizadores bajistas sobre la mesa, pero parte de esos podrían disminuir exactamente a finales de octubre e inicios de noviembre. El primero sería que ya hay una fecha establecida para la reunión entre Trump y Xi Jinping, que sería el 31 de octubre. Aparte de esto, recordemos que el gobierno de Estados Unidos actualmente está cerrado, y en Polymarket, que es una página de apuestas en la que la gente da sus suposiciones apostando dinero real, por lo que puede llegar a ser bastante fiable, sumando estas probabilidades de aquí que nos llevan a fechas en torno a
finales de octubre e inicios de noviembre, vemos que las probabilidades de que vuelva a abrir el gobierno de los Estados Unidos para este inicio de noviembre son de aproximadamente un 50%. Y aparte de estas dos noticias, podemos ver cómo la bajada de los tipos de interés para el 29 de octubre actualmente hay un 98% de probabilidades de que se bajen en 25 puntos básicos. Por lo que hay tres posibles catalizadores alcistas que se podrían alinear para estos inicios de noviembre y que podrían dar un repunte en el precio de las criptomonedas. Analizando el mercado de las criptomonedas en general, vemos como en las últimas 24 horas Bitcoin ha estado lateral y eso ha provocado un poco de caídas en las altcoins. Ethereum ha caído alrededor de un 2%, otras criptomonedas como Hyperliquid ha caído un 4%, pero en realidad no han habido movimientos fuertes. En cuanto al índice de miedo y codicia, seguimos en niveles de miedo en 33. Hemos mencionado cómo podemos estar jugando entre estos niveles de neutral y miedo durante 1 o 2 semanas más, antes de ver tal vez ese impulso alcista que nos lleve a niveles de codicia o incluso extrema codicia en el que sí se marquen los máximos de ciclo. En cuanto a la inflación, recordemos que mientras se mantenga por debajo del nivel del 2,5% es positivo porque hay una mayor presión para que la Fed baje estos tipos de interés. En cuanto a los ETFs de Bitcoin, vemos como si en los últimos días han habido salidas de 500 millones, 300 millones y 40 millones de dólares, pero parece que cada día se disminuyen estas salidas. Y como podemos ver en este gráfico, después de grandes salidas de liquidez en estos ETFs de Bitcoin, se suele ver un periodo de repunte. Similar ha ocurrido tal vez en estos niveles de aquí, en los que Bitcoin pasó de la zona de los $112,000 a la zona de los 123,000 y parece que este flujo o esta salida de dinero más bien está disminuyendo. En cuanto a los ciclos de Bitcoin, hemos hablado de que sí estamos en ese periodo de fecha en la cual se suele ver los máximos, que sería octubre aproximadamente, noviembre o diciembre, por lo que hay que tener mucho cuidado al invertir dinero en el medio plazo en Bitcoin, siendo conscientes de que ha pasado desde la zona de los $15,000 hasta los $110,000 actualmente. Pero tampoco podemos olvidar que históricamente queda el mejor mes con los mejores rendimientos promedio, que sería noviembre. Es cierto que octubre es el segundo mejor mes en teoría y de momento está siendo negativo, pero no podemos descartar ver subidas en los próximos 9 días que lo lleven a ser un mes ligeramente alcista o ligeramente bajista, para tal vez sí tener ese periodo al alza en noviembre o diciembre. En cuanto a los términos de búsqueda de la palabra Bitcoin en Google, vemos que no estamos en niveles cercanos a los vistos en el 2021 de 100 sobre 100. Lo más que llegamos a estar arriba fue en noviembre del 2024 con un nivel de 65 sobre 100 y de ver un repunte en esta gráfica nuevamente hasta niveles cercanos al 70 sobre 100 podría ser un indicador de que está entrando nuevo interés al sector de Bitcoin y al sector de las criptomonedas en general. También este tipo de gráficas que nos muestra el top de descargas de aplicaciones relacionadas con el mundo cripto como Coinbase y Robinhood principalmente se encuentran actualmente alrededor del top 200. Cuando estas aplicaciones tengan un repunte y estén en el top 25 como aquí o en el top 15 aproximadamente, es una señal de que está entrando nuevo interés como mencioné y nuevo inversor que suele comprar en los puntos más altos del ciclo, similar a lo ocurrido en el 2021, y esas personas suelen ser las que compran en un periodo de FOMO en los puntos más altos y suelen ser la salida de liquidez del inversor o del retail que sí estaba posicionado desde antes. En cuanto al All Season Index, poniéndolo en una temporalidad anual, podemos ver cómo más bien estamos en zonas bajas para las altcoins, zonas en las que en teoría son de poco peligro. Vemos como en el ciclo del 2021 llegamos a superar este nivel del 75 en 3 ocasiones y en el ciclo del 2017 llegamos a estar en 100 sobre 100. En este ciclo lo más alto que llegamos a estar fue en niveles del 55, por lo que para los próximos 2 o 3 meses sí esperaría ver un repunte en esta gráfica que nos lleve a niveles por lo menos cercanos al 75 en el que sí se den puntos de venta. En cuanto a la liquidez de Bitcoin, vemos como en el medio plazo hay bastante liquidez hasta la zona de los $120,000, exactamente $9 billones, y de caer hacia la zona de los $103,000 se liquidarían $2.6 billones. Por lo que en el corto plazo puede que tengamos caídas recogiendo rápidamente esta liquidez en la zona de los $105,000, pero definitivamente creo que hay grandes posibilidades de recoger por lo menos la liquidez de los $117,000. En el mapa de liquidez se ve más claro cómo hay bastante liquidez por debajo de estos niveles en la zona de los $104,000, por lo que el precio puede caer rápidamente, pero si vemos la liquidez que hay en la zona de los $114,000 es mucho mayor, y también ha disminuido la liquidez que hablamos en videos anteriores en torno a la zona de los $126,000 y parece que ha rotado hacia estos niveles, por lo que estas señales indican volatilidad, y así como el precio de Bitcoin puede recoger esta liquidez y llegar hasta la zona de los $116,000, también puede ir primero por la liquidez en la zona de los $104,000.
Otro punto que se me olvidó mencionar es la gráfica del Others contra Bitcoin. Actualmente esta gráfica está en un soporte histórico que viene respetando desde el 2017. Mientras más baja está esta gráfica, más devaluadas están el resto de altcoins contra Bitcoin. Y de hecho el día de la liquidación masiva se llegó a romper con fuerza este nivel de soporte. Por lo que no es un consejo de inversión, pero en base a esta gráfica, las altcoins podrían estar muy devaluadas con respecto a Bitcoin, por lo que hacer compras en esta zona podríamos esperar subidas por lo menos hasta la mitad de este canal. Y que en teoría eso provocaría que el sector de las altcoins tengan mejores rendimientos que Bitcoin por lo menos durante aproximadamente unos 2 o 3 meses. Y si usted quiere conocer por qué estas tasas de interés son tan importantes para las acciones y las criptomonedas, puede ir a este video de acá donde explico claramente las claves para lograrlo. Y si el video le gustó, no olvide dejar su like y suscribirse para seguir aprendiendo del mundo de las inversiones. Hasta el próximo video.